Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. También quiero agradecer a todos los que me han mandado imágenes o compartido las historias creadas en Spotify, donde Terror cerca de ti aparece como uno de sus podcasts favoritos. Gracias a todos. Recuerden seguir mis redes sociales. @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La historia que les traigo esta ocasión me enteré gracias a un tour virtual que tomé hace un par de semanas. Estos tours son operados por la empresa Boroughs of the Dead, un negocio pequeño localizado en la ciudad de Nueva York. En una época normal, ellos realizan recorridos físicos por distintas partes de la ciudad, donde los guías relatan diferentes historias relacionadas a los lugares visitados. Ahora que, debido a la pandemia, están realizando estos tours virtuales, donde el guía cuenta las historias usando la aplicación Zoom. Lo mejor de todo esto, por el momento, estos tours son gratis, pero las propinas para los guías son apreciadas. Pondré links a su página en mis redes. Estén pendientes a futuros tours. Son algunos pocos por cada mes. El cupo es limitado. Y, solo como nota, son en inglés. La historia que les traigo esta semana es sobre la isla Roosevelt. Esta es una pequeña isla perteneciente al distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Esta pequeña isla se extiende por 3.2 kilómetros de largo y solo 240 metros en su punto más ancho, y con una superficie de poco más de medio kilómetro cuadrado. Originalmente llamada Minnehanong por los nativos de la tribu Lenape, y después renombrada a Varkens Island o Isla de los Cerdos por los primeros colonizadores de los Países Bajos. Después, durante la época colonial, fue comprada por Robert Blackwell, por lo que se le conoció como Isla Blackwell. En 1796, su nieto, Jacob, construyó la que sería conocida como Casa Blackwell, la que actualmente es la construcción más antigua en pie en la isla y la sexta casa más antigua de toda la ciudad de Nueva York. En 1828, el gobierno de la ciudad de Nueva York compró la isla y comenzó la construcción de diferentes edificios. 4 años más tarde, concluyó la construcción de una cárcel en la parte sur de la isla, la penitenciaría Blackwell, y al norte, un hospital que brindaría servicios a esta cárcel. La penitenciaría Blackwell dio cabida a más de 1,000 presos. Era una prisión de trabajo, es decir, todos los ahí detenidos tenían que realizar trabajos. Principalmente, picaban piedra de la cantera localizada en la isla. Después, en 1839,
abrió sus puertas el conocido como Hospital de Salud Mental de la ciudad de Nueva York. Este hospital contaba con una construcción conocida como el Octágono, edificación que, como su nombre lo indica, consta de 8 lados, que servía como entrada principal al lugar, constituido por 2 alas. Este inmueble fue construido usando mano de obra de los presos de la cárcel en la isla. En los 1850s, el paso marítimo entre el Bronx y Queens fue testigo de un sinnúmero de accidentes, ganándose el sobrenombre de Puerta del Infierno. Este paso, junto a la isla, era tan oscuro que muchos barcos encallaron en las costas cercanas. La única poca luz que se podía ver era el brillo generado por el hospital psiquiátrico. Para prevenir más accidentes, en 1872 se finalizó la construcción de un faro en la costa este de la isla, el cual mide solo 15 metros de altura, pero que aún se conserva hoy en día. La mano de obra usada para la construcción también fue la de los presos de la penitenciaría de la misma isla. En 1921, cuando la mayoría de los edificios ahí localizados eran usados como hospitales o centros de atención para la salud, el nombre cambió nuevamente y se le conoció como Isla del Bienestar. Y bueno, como hemos escuchado en episodios anteriores, una prisión más un hospital psiquiátrico no trae más que historias de terror, y esta no es la excepción. Se dice que en el psiquiátrico, algunos de los tratamientos incluían administrar alcohol como parte de estos. Se cuenta la historia de una paciente que, sabiendo que las botellas en el lugar contenían whisky, mientras se encontraba recorriendo el lugar, se encontró con uno de los carros que administraban los medicamentos. Así que, sin fijarse, y para que no fuera descubierta, tomó la primera botella que encontró, sin notar qué era lo que ésta contenía. Después, se reunió con otras pacientes y mezclaron el contenido de esa botella con algo de cerveza que también habían encontrado. Horas más tarde, las mujeres fueron vistas deambulando por el lugar, sin hacer sentido de lo que decían. Sin darse cuenta, habían mezclado cloroformo y lo habían consumido. Pero, ya que los médicos no sabían qué había sucedido, procedieron a brindar las terapias normales, consistentes en choques eléctricos y brandy. Se dice que solo en 1878 ocurrieron 90 muertes en el hospital psiquiátrico. Se corría el rumor de que aquellas personas que, por diferentes motivos, entraban cuerdos, salían locos de ese lugar. Estas historias eran tan conocidas que en 1887 la periodista Nellie Bly tomó la asignación de infiltrarse de forma clandestina, haciéndose pasar como una paciente con problemas mentales. Entró al hospital en el área femenil. Esa misión inició cuando ella se quedó en una casa para huéspedes en Manhattan, donde, por unos días, se negó a comer y decía a los otros huéspedes que tenía miedo de ellos, ya que parecían locos. Finalmente, la policía fue llamada y diferentes médicos la evaluaron para concluir que, efectivamente, Nellie tenía problemas mentales
y debía ser internada en una institución para su tratamiento. Así que ella llegó a la isla Blackwell. Una vez dentro del centro psiquiátrico, abandonó su acto de enferma mental y procedió a comportarse como una persona sana, con el principal objetivo de documentar toda su experiencia ahí y comprobar de primera mano las historias que se contaban del lugar. Tan solo en su primer día, Ellie se encontró con mujeres que, al conversar con ellas, le aseguraron que ni siquiera habían tenido la oportunidad de hablar con los médicos para intentar comprobar su estado mental. Ella describe cómo fue su experiencia desde su llegada, el duro trato con que fue recibida por el médico y enfermera que procesaron su ingreso, su falta de interés a lo que ella tenía que decir. Con el paso de los días, describió que, en una ocasión, encontró a Miss Tilly Maillard, una mujer con quien entabló amistad. La encontró helada, su piel fría al tacto y sus dientes temblando de frío. Ella intentó hablar con uno de los encargados para hacer notar la situación en que todas las pacientes, no solo Maillard, sufrían en extremo de las condiciones ambientales, como el frío, pero sus quejas no trajeron ningún resultado. Solo hasta que ella habló con el doctor Ingram, el asistente del superintendente del hospital, él ordenó la distribución de más ropa para las pacientes. Pero como consecuencia, una enfermera se acercó a Ellie para prevenirla o amenazarla de que no siguiera hablando con los médicos. Ellie fue testigo de los múltiples castigos que eran aplicados a las pacientes. Cuenta que, en una ocasión, una joven de nombre Urena fue ingresada al hospital. En su expediente, indicaba que su edad era de 18 años. Pero cuando las enfermeras le preguntaron, ella dijo que 13. Esa simple respuesta hizo que algunas de las enfermeras comenzaran a burlarse de la joven, para después golpearla e incluso estrangularla. Afortunadamente, solo con golpes y marcas en su cuello, ella sobrevivió. La reportera descubrió que, en un número considerable, las pacientes en ese lugar no sufrían de ninguna enfermedad mental. En algunos casos, las ahí recluidas no hablaban inglés y al ser detenidas por la policía por cualquier pretexto y no poder defenderse, eran enviadas a ese lugar a sufrir. Por otro lado, también se encontraban ahí mujeres pobres, que una vez que se habían acercado al gobierno a pedir ayuda, eran enviadas a ese hospital. Ellie narra que las pacientes solo se les permitía bañarse una vez a la semana. La rutina consistía en llenar una tina con agua. Las pacientes eran bañadas una por una, pero el agua no era cambiada hasta que la consistencia y el color eran deplorables. Este proceso se repetía hasta terminar con todas las mujeres, las cuales, por cierto, también eran secadas todas con las mismas toallas, sin importar la condición física en que se encontraran. Había mujeres sufriendo de erupciones en la piel, compartiendo las toallas con otras sin este problema. Otra cosa que Ellie notó fue que la ropa de las pacientes solo era cambiada por una limpia una vez al mes. Pero, en el caso de que un familiar se presentara para visita, las enfermeras rápidamente cambiaban la ropa de la paciente
por una limpia, solo para aparentar que estaban recibiendo el cuidado y atención requerida. Después de solo 10 días, Ellie salió del hospital. Una vez fuera, escribió una serie de artículos que fueron publicados en un diario y después recopilados en el libro 10 Days in a Madhouse, o 10 días en una casa de locos. Ahí, ella incluyó esta frase, cito: "La isla Blackwell es una trampa de ratas para humanos. Es fácil entrar, pero una vez dentro, es imposible salir". La publicación de este testimonio hizo que las autoridades y el público en general voltearan a ver a las condiciones reales de esta institución. Inicialmente, el gobierno autorizó un incremento en el presupuesto de $1 millón para mejoras. Pero esto no fue sino solo el inicio de su fin. Poco a poco, los pacientes fueron trasladados a otras instituciones en el estado de Nueva York. Y finalmente, en 1901, cerró sus puertas. Pocos años después, el edificio fue rehabilitado y se convirtió en un hospital médico, que servía como escuela de enfermería. Pero, no mucho tiempo después, en 1955, el ya conocido como Hospital Metropolitano trasladó todas sus funciones y servicios a Manhattan, por lo que los edificios usados en el hospital psiquiátrico y otros centros fueron abandonados. En 1969, un par de arquitectos fueron encargados para diseñar un plan para crear edificios de apartamentos que pudieran albergar a 20,000 personas en la isla. Las dos alas del edificio fueron demolidas y solo se conservó el octágono para que nuevos edificios fueran construidos a su lado. En 1973, la renombraron como Isla Roosevelt, en honor al presidente del mismo nombre. Son muchas las historias que se cuentan sobre apariciones que suceden en diferentes edificios de esta isla. Uno de ellos, el edificio que una vez sirvió como Hospital de Viruela Renwick, del cual solo se conserva el cascarón, ya que fue abandonado en la década de los 50, es uno de estos. Este hospital, como su nombre lo indica, tenía como objetivo tratar a pacientes afectados por la viruela. Tenía una capacidad para atender a 100 pacientes. Pero, cuando una epidemia surgió en la ciudad, se llegaron a registrar más de 13,000 muertes en ese lugar. Los cadáveres eran apilados al final de cada piso, para después ser incinerados, y los restos arrojados al río Este. Esto, de acuerdo a un guardabosques que trabajaba en un parque cercano al edificio. Antes de ser abandonado por completo, ese lugar sirvió unos años como dormitorio para la escuela de enfermería que operaba en la isla. En el 2015, Anthony, un guardia de seguridad en una construcción de la isla, aseguró que, una noche, mientras se encontraba realizando una ronda, vio una aparición, el fantasma de una mujer muy cerca de lo que, años atrás, sirvió como hospital. Desde esa vez, no se acerca más a ese lugar por las noches. En la actualidad, los edificios fueron reacondicionados
y el octágono sirve como entrada a departamentos de lujo que van de un costo desde $2,200 hasta más de $6,000 mensuales. Cuenta con una de las mejores instalaciones y una parada del transporte público subterráneo, además de una de las mejores vistas a la isla de Manhattan y a solo unos minutos del edificio de las Naciones Unidas. Un pequeño problema que tienen estas nuevas construcciones: algunos de los actuales habitantes de estos departamentos de lujo aseguran escuchar ruidos raros, gemidos, golpes de construcción. Además, hay quienes dicen que sus mascotas, en ocasiones, se rehúsan a subir por escaleras que diariamente usan. Otros habitantes de la isla aseguran que, algunas noches, se pueden escuchar gritos, así como ver algunas luces procedentes del ahora abandonado y en ruinas Hospital de la Viruela. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.